Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estrategas del Trail y Run. Y hoy tenemos con nosotros a una persona de la que yo mismo estoy aprendiendo muchísimo de forma constante. Tenemos con nosotros a David. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? Muy bien, aquí deseando que me hagas tus preguntas súper interesantes. Que saque el látigo, ¿no, David? Sí, claro. A ver si soy capaz de responderte, venga. Lo bueno es que estoy 100% seguro que lo sabes, ¿no? Porque al final ya nos conocemos hace tiempo y la verdad es que acudo a ti siempre que tengo alguna duda y es brutal porque siempre me la consigues resolver, ¿no? Y estoy seguro que tanto yo como toda la gente que nos vaya a escuchar hoy va a aprender muchísimo. Para que la gente te ubique un poco, ¿quién es David? Bueno, pues David es un entrenador que se dedica al trail running y mi objetivo principal pues, es ayudar a todas aquellas personas que se están iniciando o ya se han iniciado en este mundo pues, a conseguir sus objetivos de manera pues, con seguridad, con salud, sin lesiones y aparte de eso, pues que aprendan un poquito de este mundo que no es solo dedicarse a hacer series y sufrir, ¿no? Hay que disfrutar sobre todo con el proceso y aprender un poquito de lo que estamos haciendo. Claro, que muchas veces justamente eso es lo que pasa, ¿no? Que la gente que se piensa que es simplemente pues salir a trotar y unos días series y el fin de semana un poquito de carrera continua de larga duración y ya está. Y a veces, si eso sí cuadra, metemos un poquito de fuerza, ¿no? Claro, es muy normal, pues, hay muchos patrones establecidos que la gente tiene en la cabeza y que siguen y repiten simplemente porque sus compañeros o sus amigos lo hacen y a ellos les va bien. Entonces, el objetivo sobre todo pues, es orientar a esta gente en cómo hacer las cosas de manera correcta, un poco estructurada y que ellos luego pues entiendan el porqué de las cosas por si en un futuro que ya no trabajen conmigo pues quieren seguir disfrutando de este deporte, pues por lo menos que lo hagan de una manera saludable y que les dure mucho tiempo este deporte, ¿no? Claro. De hecho, me imagino que eso es lo que normalmente nos pasa a los entrenadores, ¿no? Que no tienen una estructura en su entrenamiento los deportistas. Suele pasar eso. Claro, sí, es muy típico que la gente sigue un patrón anárquico, pero bueno, también es normal porque esto hay que aprenderlo, no se aprende el entrenamiento de la nada. Entonces, muchas veces con la gente que está empezando, simplemente con estructurarles un poco el trabajo, guiarles, darles unas pautas sencillas, ya empiezan a encontrar a descubrir una mejora en su rendimiento, ¿no? Y sobre todo que evitan muchas lesiones, que un comentario muy común es, jolín, llevo corriendo 3 meses y todavía no me duele nada, ¿no? Entonces, claro, es una cosa que la gente, si me permite la expresión, flipa un poco, ¿no? Porque solo con estructurarse un poquito y sin volverse loco con entrenamientos, pues mejora mucho. Y es un orgullo, claro, una satisfacción ver que la gente está disfrutando tanto con un deporte que antes solo les producía lesiones y malas sensaciones, ¿no? Que no era lo que buscaban precisamente. Claro. De hecho, yo creo que eso es una parte común, ¿no? Porque muchas veces las personas, ¿no? Utilizan correr como algo como para perder peso o como una obligación infundada a través del colegio y el que más corre es el que más entrena, ¿no? Y al final vemos que tanto esas dos opciones no son las más recomendadas. ¿Te suele pasar esto? Sí, a ver, lo más común es que la gente usa la carrera, el trail o cualquier otro deporte como un fin, ¿no? Como tengo que conseguir algo que es o llegar a la meta antes que mis amigos porque hay un pique ahí, pique sano, ¿no? Que tampoco está mal. O lo que tú has comentado de la obesidad, de perder peso. Y al final lo que hay que enseñarle a la persona es que lo más bonito de esto es el camino, el proceso y el cómo logras las cosas, ¿no? Que el resto de resultados van de la mano. Si tú eres capaz de conseguir una continuidad y disfrutar lo que estás haciendo, el día que haces la tirada larga, disfrutarla, el día que haces las series esas picantonas, pues también disfrutarla, entonces eso lo que va a conseguir es que sigas años y años haciéndolo y al final el resto de cosas llegarán, los resultados, el ir más rápido, las carreras más largas y todo ese tipo de objetivos que al final, bueno, que al final no, que al principio la gente se pone
como meta, ¿no? Pues voy a correr el ultra, el UTMB, por decir algo muy común, ¿no? Y Claro. al final la gente pierde un poco la perspectiva. Hay que, sobre todo, centrarla un poco, que vea que todo tiene una progresión y que es alcanzable. Y mucho más y te ayudan, por supuesto, y te guían en este proceso, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos. Claro, yo creo que justamente en eso suele haber un concepto bastante erróneo, que es lo que comentabas, ¿no? Que es de correr por objetivos exclusivamente, ¿no? Y no entender que el objetivo es una marca más en el calendario anual, ¿no? O sea que no es que corramos exclusivamente para la carrera X, sino que hay que correr durante todo el año, porque al final lo que muchas veces no pensamos es que la competición son 10 segundos, 20 segundos, la meta. Y Claro, exactamente. Al que final entrenamos tienes para que ver. buscar perdona que te corte, Sí, no, una motivación intrínseca, ¿no? No buscar la motivación fuera en la medalla, la foto que colgar en el Instagram o en el Facebook. Lo que hay que buscar es, pues eso, una sensación de bienestar y de salud y que además te va a abrir las puertas a otro montón de cosas más, ¿no? Ya siendo funcionales, vas a dormir mejor, vas a comer mejor, vas a estar de mejor humor, en fin, que al final todo es una suma que te lleva a la salud, ¿no? Y eso, que el objetivo tiene que estar dentro de ti, no fuera, no. claro. De hecho, al final eso está descrito, ¿no? Al final la motivación intrínseca, que es la de uno mismo, y la motivación extrínseca, o sea, viene por ejemplo, las medallas, el que la gente nos anime, esa foto en Instagram, ¿no? Que nos gusta colgarla y nos gusta colgarlos Claro, en a todos, claro. Claro, que luego nos dicen que somos nazis de eso, ¿no? Pero no, no lo somos, sino que es una parte más, ¿no? El Strava mola mucho también. Obviamente, a ver, no hay que. Todo cuenta y el factor social es un factor también muy importante. A mí tengo un montón de deportistas que cuando vienen me dicen, pero voy a tener que dejar de salir el domingo con mis amigos a correr. Pues no, todo es conciliable en esta vida y hay que tener claro sobre todo el objetivo que buscas. Yo en la gente que mayoritariamente entreno, que es gente de nivel medio, bajo, incluso alguno alto, hay un componente social que hay que respetar, que hay que potenciar, porque es lo que va a conseguir esa adherencia al deporte, ¿no? Y al final es lo que buscamos, o por lo menos es mi objetivo en esta vida, que la Claro, gente consiga la salud y la mantenga durante toda su vida. claro. Y yo creo que esa palabra es clave, ¿no? O sea, la adherencia. O sea, conseguir que el deportista no solo compita en la famosísima UTMB, sino que después de competir en UTMB, al mes siguiente siga entrenando. Y muchas veces se pierde. Claro, sobre todo es el síntoma que tú muy bien has explicado en otras publicaciones de qué pasa en verano con la gente, ¿no? Llegan las carreras de junio, de julio, hemos corrido y hasta septiembre ya no quiero volver a saber nada, ¿no? Entonces, bueno, eso te demuestra que la gente no ha asimilado por completo el concepto de, pues eso, de la salud y de que el correr y el deporte es algo global, ¿no? Que te tiene que llenar. Justo. Y ahí la palabra que también has dicho, ¿no? O sea, hoy voy a hablar de palabras. Me quedo con la palabra. Perfecto. Deporte, ¿no? O sea, entender que corres, corres y que si haces bicicleta y que si quieres hacer CrossFit o samba, puedes hacer samba y CrossFit y lo que tú quieras. La cuestión es que no pares de hacer ejercicio. O sea, yo eso es algo que también les explico y les meto mucho hincapié en eso de, es que a mí me da igual que hagas CrossFit. Sé que Lo no que va a quiero ser es lo que te más bonito. muevas. Lo que quiero es que te muevas. Claro. Exacto. O sea, sé que para nosotros los corredores no es lo mejor hacer un AMRAP, ¿no? Que es todas las repeticiones que puedas hacer. Pero, joder, si gracias a eso voy a conseguir que ese deportista haga fuerza, pues preferimos que hagan fuerza, ¿no? Con ese estilo. Obviamente, claro. La cosa es que la continuidad, continuidad. Luego ya que se quiere especializar en carreras de trail o de asfalto o lo que sea, yo creo que es un punto un poco que nos da un poco igual, ¿no? Lo que hay que conseguir es la educación de la salud, que al final es algo que carece un poco la educación formal, ¿no? Y que bueno, la gente, por desgracia, se suele dar cuenta cuando ya tiene 30 años o 35 años, que es el público mayoritario que al final yo creo que tenemos, tanto tú como yo, ¿no?
Entonces, está muy bien que la gente, pues bueno, pues más vale tarde que nunca, ¿no? Y suele ser gente bastante comprometida, además, lo cual a mí me hace sentirme muy orgulloso, ¿no? Es que algo bien estamos haciendo en nuestro trabajo. Sí, totalmente. De hecho, justamente hoy estaba mirando la media de edad de los últimos meses que me contactan para poder empezar a trabajar conmigo y está alrededor de los 35 años. Porque me he fijado que los últimos meses me contacta mucha gente de los 40 hacia arriba. Y entonces normalmente tiene una media un poquito más baja, eh, pero no. O sea, últimamente justamente tengo esa tendencia, ¿no? Hacia personas que ya tienen las cosas más claras y saben por qué quieren entrenar y por qué no. Y al final saben que el entrenador es una faceta súper interesante, igual que cuando vas a construir una casa tienes un arquitecto y si necesitas ir al médico llamas a un doctor. Al Eso te final, iba a decir, que al final la gente un poco más joven lo ve como un gasto, ¿no? Y la persona un poco ya más mayor lo ve como una inversión. Entonces lo ve como una inversión en sí mismo y en su salud, ¿no? Entonces, totalmente. David, yo sé que eres un apasionado del entrenamiento por potencia y me gustaría que nos charlaras un poquito sobre ello, para que la gente entienda un poquito qué es la potencia y cómo la pueden utilizar. ¿Qué les podrías contar? bueno, la potencia es un concepto que se ha extrapolado un poco del ciclismo, ¿vale? ¿Y por qué se ha extrapolado? Porque voy a contar un poco de fisiología básica, ¿vale? Para que lo entendáis. Eh, Normalmente se entrena a partir de la frecuencia cardíaca o del ritmo, ¿vale? Que son factores, por ejemplo, la frecuencia cardíaca que está muy influido por el hambre, el sueño, el cansancio, y entonces tiene una variabilidad bastante grande, ¿vale? ¿Qué pasa con el ritmo? Pues que si eres corredor de asfalto no tienes ningún problema porque es llano. Pero en otros deportes como el trail, por ejemplo, pues el ritmo no vale. Entonces, ¿qué es lo que se ha buscado? Se ha buscado una forma de medir la carga que sea constante, que no varíe, ni con factores como el sueño o el hambre o lo que sea, lo que hemos explicado antes, ni con otro tipo de factores. Entonces, la potencia lo que nos da es un valor en carrera estimado, ¿vale? No es una medición directa como en los pedales de la bici, pero que es muy fiable y muy constante, lo cual nos permite trabajar en distintas situaciones con un valor muy constante sobre el cual realizar las mejoras, ¿vale? No quiero enrollarme mucho porque igual la teoría es un poco espesa, pero bueno, va por ahí la cosa, que es un valor muy constante que nos permite utilizarlo en situaciones muy diversas, ¿vale? A mí me gustaría que, o sea, que saliera a colación, ¿no? Que hay una cosa que todo el mundo piensa, que yo conocí conocimos creo que en el mismo sitio juntos, que es todo el mundo pensamos que se necesita un potenciómetro, ¿no? O sea, empezar con un aparato que se llama Street, patrocinadores de Street, aquí estamos, un aparatito muy pequeño que se pone en el pie, pero que también tenemos otras aplicaciones, ¿no? Sí, a ver, el Stride o Stride es el aparato que está científicamente más verificado, pero hay otras maneras de introducirte en este mundo, ¿no? Hay aplicaciones para el reloj, para Garmin también, que viva la publicidad, que, las descargas en el reloj y te hace un estimado. Igual no es un estimado tan fiable como el del dispositivo, pero sí te permite pues construir lo que llamamos la curva de potencia, que es en lo que se basa todo. Es una curva que solo te vale para ti, porque son datos, eh, pues como te digo, internos propios tuyos, no comparables por la forma de medirlo, pero que te sirve para poder utilizarlo, ¿vale? Y ahora, mm, ¿por qué queremos datos de potencia, no? Es la pregunta. ¿Por qué? Bueno, pues la potencia nos da un montón de información, ya no solo que tienes que hacer una serie a 200 vatios, ¿no? Como se utiliza en ciclismo mucho, bueno, como lo que conoce la mayoría de la gente, que es eh, el dato para utilizarlo como si fueran las pulsaciones. Lo bueno que tiene la potencia es que te abre un mundo de análisis de datos para el que está metido en él que te permite pues, ver valores biomecánicos. ¿Qué significa esto? Pues cómo pisas,
si tienes carencias de fuerza en la pisada, en qué parte de la pisada, si tu gesto técnico es correcto, si eres económico o no eres económico. Entonces hay que abrir un poco la mente al mundo de la potencia, salirte de lo que es el dato bruto de muevo 200 vatios y profundizar un poquito más. Es complejo, necesitas a alguien que sepa el tema y esté formado, pero si realmente estás en esa posición de que ya tienes un nivel bueno y quieres dar un paso más y evolucionar de verdad, a día de hoy es el futuro. Y es el único dato que nos permite analizar realmente un montón de variables que de otra manera serían imposibles. Claro. Si nos quisiéramos introducir un poquito en ese tipo de entrenamiento a través de la potencia, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué serían los primeros test, David, que tú sueles utilizar? Y para que la gente ya le empiece a sonar un poquito cuál es el tema y cómo se haría, ¿no? Porque has hablado de esa curva que tenemos de la Sí. potencia. Entonces, ¿cómo crees que podríamos trazar esa curva? Bueno, a ver, la manera de trazar la curva son dos, ¿vale? Una que es con un histórico de entrenamientos, que vamos acumulando datos, ¿vale? Y todos esos datos al final se vuelcan en un programa y te da lo que se llama la curva de potencia. ¿Qué significa? Eso significa que te está asimilando una potencia a cada momento de tiempo, ¿vale? Desde 0 a horas, tú vas produciendo una potencia, ¿vale? Unos valores de potencia. Ahora os explicaré para qué sirve la curva, ¿vale? Una manera es alimentar ese programa y otra manera es hacer un test, como hacíamos un test clásico de frecuencia cardíaca o de ritmo, ¿vale? Entonces hay distintos tipos de test que con los distintos tipos de test pues vamos rellenando esa curva, ¿vale? Y ahora si quieres, pues te explico un poco qué es la curva y para qué sirve, Claro, ¿vale? por favor. Vale, pues la potencia realmente lo que hace es reflejarnos eh, nuestro metabolismo, ¿vale? Es decir, las vías metabólicas, mejor dicho, ¿vale? Entonces, para un esfuerzo de una duración determinada existe una producción de potencia determinada, ¿vale? Entonces, tienes el metabolismo el anaeróbico, el consumo máximo de oxígeno, tienes estos hitos fisiológicos que conocemos todos que habitualmente hablamos, ¿vale? Bueno, pues un poco así a grosso modo, y no es realmente así, que es un poco más profundo, vamos asociando valores de potencia a esos puntos y luego con esos puntos los aplicamos en los entrenamientos, en las series, en los rodajes y demás. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que es un valor muy constante, muy constante. Va evolucionando con el tiempo, pero más que muy constante, perdona, es muy preciso a la vía metabólica. ¿Vale? Entonces, si tú quieres trabajar el umbral anaeróbico, pues trabajarías a tantos vatios durante tanto tiempo, ¿vale? Así, a grosso modo, ¿vale? Sin apabullar mucho, porque hay mucho dato ahí metido. Pero bueno. Y me has preguntado te he comentado sobre los test, por ejemplo, ¿no? Pues Sí. hay varios test. Hay test que son test de 20 minutos, que es un test muy largo, que te rellena muchos datos de la curva, ¿vale? Luego tienes test más cortos que tienen dos bloques, que es de 3 minutos, 9 minutos o 3 minutos, 10 minutos, que lo que hace es que te rellena dos zonas de la curva muy importantes, ¿vale? ¿Y qué más? Y luego también utilizamos como corriendo un test de potencia aeróbica máxima, que te da tu máxima potencia que eres capaz de producir, ¿vale? En trabajo aeróbico. Y con todo eso, pues hacemos el mix, sacamos unos datos sobre todo un dato que llamamos FTP, para que os vaya sonando, ¿vale? Que es, por así decirlo, el umbral de trabajo. Es muy rápido y muy concreto, es, por así decirlo, el valor de potencia que eres capaz de mantener el mayor tiempo posible sin agotar, ¿vale? Para que lo entendáis. Similar al umbral anaeróbico, pero no es lo mismo, ¿vale? Y más o menos eso, no sé si he respondido o me he ido un poco por... Sí, 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 sí. Has respondido, has respondido. Me imagino a los corredores
que nos estarán escuchando porque muchos lo hacen mientras están entrenando y dirán, madre mía, vamos Ahora que a... había aprendido todo lo de los umbrales, ahora me cambian, ¿no? Sí, me cago en la leche, me voy a volver para casa para asimilar toda esta información, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Yo lo que le veo es justamente es eso, ¿no? Puede ser que sea el futuro, pero me imagino que aún queda mucho más por ahondar en eso, ¿no? O sea, porque lo que se utiliza al final son algoritmos, ¿no? No es tan Correcto. preciso como sería el entrenamiento o sea, en ciclismo, ¿no? Que está simplemente enganchado. Y yo creo que ahí hay trabajo, ¿no? Yo también estoy seguro que será el futuro. Pero claro, ahí es el punto que es justamente antes de estar en la entrevista, estaba preguntándole a la gente que cuánta gente conocía que era la potencia, ¿no? Y la mayoría de ellos contestaban que no tenían ni idea. Ni idea, ya, normal. A ver, ¿esto significa que tengamos que olvidarnos de otros parámetros que utilizamos actualmente o en el pasado? No, esto no es una manera de decir, ahora trabajo con potencia, me olvido del pulso, me olvido del ritmo. No, no, esto lo bonito y sobre todo para el entrenador que analiza es que es capaz de engranar todas esas variables y darnos pues una visión mucho más amplia y ya no solo de cara al entrenamiento, sino a la recuperación de lesiones, a la prevención de lesiones. Tiene también una función de salud que, como ves, para mí es algo bastante importante, en lo que incido mucho. Entonces, bueno, hay que abrir un poco la mente, pensar en nuevos dispositivos, no hay que volverse loco ahora todos a comprarnos un potenciómetro, habrá segmentos que lo necesiten más que otros. Y bueno, poco a poco, pues como el pulsómetro, hace 25 años cuando te preguntaban por un pulsómetro, pues lo teníamos 4, ¿no? O queríamos tenerlo los 4. Y mira, a día de hoy, casi quien no tiene un pulsómetro entrenando es algo Muy que es muy raro. raro, ¿no? Entonces, bueno, hay que abrir la puerta y ir combinando la tecnología y todas las cosas que nos abran la vista y nos mejoren, pues bienvenido sea, ¿no? Totalmente, totalmente. Una cosa que has pasado ahí un poco por encima y sé que la sabes porque me la has comentado y quiero decirla, que son, aparte de esos test que estabas comentando, ya no solo que penséis que son en llano, sino que Ah, también, sí, claro, son encuestas. cierto. A ver, la potencia es muy aplicable sobre todo al trabajo de series, ¿no? Te da unos valores, te da una forma de trabajar muy concreta, como he dicho. Entonces, ¿qué hay que buscar en entrenamiento? La especificidad. Entonces, ¿qué es más específico en montaña? Pues correr cuesta arriba, ¿no? Entonces, todo lo que aplicamos en el llano para la carrera en llano puede ser extrapolable a las características de la carrera en montaña, ¿no? Que es cuesta arriba. Entonces, todo este trabajo también y todos estos test habrá que realizarlos cuesta arriba. ¿Para qué? Para tener unos datos específicos. ¿Por qué? Pues porque la carrera en montaña no tiene nada que ver con la carrera en llano. La carrera cuesta arriba, sobre todo, porque hay un mayor gasto metabólico, hay una implicación muscular distinta, hay una utilización de la energía distinta que en llano. Todo esto tiene que ser aplicado al contexto, ¿no? que vas a utilizar, que es lo suyo. Claro, totalmente. Y más o menos para que la gente sepa un poco, o sea, ¿cuáles serían los valores normales de un deportista amateur? O sea, para que La pregunta del millón. ¿Cómo os gusta el dato absoluto? Esto es una guerra que tengo yo con todos los deportistas. Pues, bueno, te puedo decir números absolutos. Por ejemplo, mira, yo ahora mismo, si quieres saber mi FTP, son 235 vatios. ¿Eso es bueno? ¿Es un valor bueno? Pues no lo sé, habría que preguntarle a otros corredores cuánto tienen. Otros corredores que conozco pues tienen 300 vatios. ¿Es bueno o malo? No depende del número absoluto. Todo depende de la relación peso-potencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos vatios eres capaz de producir por kilo de peso? ¿No? Entonces, si yo te digo que mi vatio kilo, que es como se llama, es de 4,5 creo, o 4,7, y me preguntas si es un valor bueno, ahí te diré, es bueno. No es un valor de élite, pero para un corredor popular es un valor muy bueno. Un valor de 2,2 kilovatios, o sea, vatios kilo es bueno, pues te diré, no, es un valor normal, mediocre, ¿vale? Eso, pero no hay que fijarse en los números absolutos siempre, que hay mucha obsesión.
con los números. Claro, porque al final ya no solo es cuánto es el valor, ¿no? Sino cómo estamos aplicando ese valor, cómo estamos aplicando esa fuerza. Efectivamente, la fuerza útil, ¿no? Que se dice. Y que ya aquí ya enlazamos con uno de los temas que Chim seguro que estás muy acostumbrado, que es ¿por qué tengo que trabajar la fuerza? ¿No? Pues ya enlazando con eso, al final la resistencia, que es una aplicación de fuerza constante en el tiempo durante mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no vas a trabajar la base de eso? ¿No? Pues tendrás que trabajar la fuerza para poder aplicarla bien. Y no trabajar la fuerza de cualquier manera, sino la fuerza de manera específica, un trabajo específico, ¿no? Entonces, claro. pues, Por eso, al principio estábamos diciendo de el CrossFit. ¿El CrossFit para qué? ¿No? que claro, sí, es un trabajo de fuerza, pero el que no es un trabajo de fuerza específico. No son ejercicios que vayamos a utilizar de forma específica, ni movimientos que reflejen lo que es subir por montaña, por ejemplo, o claro, lo que es bajar por montaña, esa fuerza excéntrica, ¿no? Y para que os veáis un poquito lo que es la fuerza excéntrica, al final es lo que hacemos cuando estamos bajando, eso que nos estamos frenando y nuestro peso vence a la velocidad, ¿no? Cuando estamos bajando. Y bueno, para que la gente lo vea un poquito también, me imagino que los valores de deportistas, pues damas de nivel, estarían alrededor de los 5 vatios kilo. sí, correcto. 5 vatios kilo, pero ya no solo estamos hablando de 5 vatios kilo, que ya es un número muy grande, sino 5 vatios kilo durante 14 horas, por ejemplo. Eso es una barbaridad, o sea, son unos datos que son astronómicos. Pero bueno, tampoco hay que intentar llegar a esos números, ¿no? Eso es gente que trabaja, su trabajo es entrenar y correr y bueno, yo soy poco partidario de los números, quiero decir, de las comparaciones numéricas, porque a lo mejor que mi vecina, que sale 4 veces a la semana, haga 2 vatios kilo, es más importante si consigo que salga 5 días que el del otro vecino que sale 2 días a la semana y está moviendo 3,7, ¿no? Al final, volvemos al tema del principio. No hay que obsesionarse con el número absoluto, que sería esa motivación extrínseca, sino con lo que realmente conseguimos con ello. Claro. Y yo creo que ese es un punto súper importante, ¿no? Sobre todo para el deportista largoplacista, que al final es lo que nosotros buscamos tanto para nosotros mismos como para los deportistas que trabajan con nosotros, ¿no? David, aquí tenemos una pregunta muy típica en nuestro podcast, ¿vale? Que es, ¿qué serías para ti ser un estratega? ¿Qué es para ti ser un estratega, David? Para mí, ser un estratega, pues sencillo, es coger todas las necesidades, todas las posibilidades que me da un deportista, juntarlas, hacer un mix y conseguir que esa persona se sienta bien, sea feliz y consiga seguir haciendo ejercicio toda su vida. Y al final es lo que más feliz te hace. Para mí, eso es ser un estratega. Brutal, brutal. Crear ese croquis de felicidad a través del entrenamiento, ¿no? Podríamos decir. Exactamente, eso. Porque si ellos son felices, al final tú te sientes feliz, aunque sea ya viendo la visión egoísta del entrenador, ¿no? Obviamente has conseguido tu objetivo, que es lo que también nos gusta a nosotros, ¿no? Brutal, totalmente. Pues muchísimas gracias, David, por estar aquí con nosotros, por compartir este ratito y por empezar a introducirles a nuestros oyentes, a nuestros runners, a nuestros estrategas, un poquito sobre el entrenamiento por potencia. Muy Muchísimas, bien. muchísimas gracias. De nada, cualquier cosa que necesitéis ya sabéis dónde estoy. Muchas ¿Dónde te gracias. pueden encontrar, David? Me podéis encontrar en Instagram si queréis. Mi nombre es david.garcía entrenamientos y allí os responderé a cualquier cosa que queráis. Me mandáis un mensajito, me ponéis un comentario y comentamos. ¿Vale? Genial. Ya sabéis, lo podéis encontrar por ahí. @david.garcía_entrenamiento. No, entrenador. Guión entrenamientos. Guión, guión entrenador. Bueno, lo dejaremos en la Lo descripción. dejaremos puesto, sí. Genial. Muchísimas gracias, crack. Nada, sí, hasta luego.